Queremos encontrar los componentes exactos del vector usando el ángulo que se muestra a continuación. Suponemos que el punto inicial de este vector está en el origen en el plano de coordenadas, así que avancemos y esbocemos los ejes. Este sería el eje X, y este sería el eje Y. Observe cómo el vector está en el cuarto cuadrante y, por lo tanto, este ángulo aquí que mide 45 grados no sería el ángulo de rotación, sería el ángulo de referencia. No se muestra el ángulo de rotación, pero podríamos usar, por ejemplo, 45 grados negativos para θ, o si queremos usar un ángulo positivo podríamos usar 315 grados. Por supuesto, podríamos usar cualquier otro ángulo coterminal también. Entonces, si tenemos un vector v con una magnitud conocida que forma un ángulo θ con el eje x positivo, entonces el vector v tiene una componente x de la magnitud multiplicada por coseno θ, y una componente y de la magnitud multiplicada por seno θ. Sigamos adelante y escribamos esto como, en nuestro caso, el vector p sería igual a la magnitud del vector p multiplicado por el vector con una componente x de coseno θ. Y es un componente de seno θ. Nuevamente, no podemos usar 45 grados para θ porque observe cómo terminaría el ángulo en el cuarto cuadrante. Los dos ángulos más obvios para θ serían negativos 45 grados o 315 grados. Avancemos y usemos 315 grados. Entonces tendríamos que el vector p es igual a la magnitud de 28, y luego multiplicado por el vector con un componente x de coseno 315 grados y es un componente de seno 315 grados. 315 degrees. Ahora, para encontrar estos valores de función trigonométrica, podemos usar triángulos de referencia del círculo unitario. Comencemos usando un triángulo de referencia. Observe como si tuviéramos que dibujar un triángulo de referencia. Aquí tendríamos un triángulo de referencia 45, 45, 90. Sigamos adelante y usemos este triángulo aquí. Sabemos que podemos etiquetar las piernas como una. Y la hipotenusa raíz cuadrada 2. Nuevamente, este sería nuestro ángulo de referencia, llámelo θ', pero como estamos en el cuarto cuadrante donde la coordenada y es negativa, cambiaríamos el seno de este a uno negativo. Entonces, usando nuestro triángulo de referencia, observe que el coseno de 315 grados, usando nuestro triángulo de referencia, sería la relación del lado adyacente de la hipotenusa o 1 sobre la raíz cuadrada 2, y el seno de 315 grados sería la relación del lado opuesto de la hipotenusa, que sería negativo 1 dividido por la raíz cuadrada 2. Entonces esto nos da 28 veces un vector con un componente x de 1 dividido por la raíz cuadrada 2, y el componente y de 1 negativo dividido por la raíz cuadrada 2. Avancemos y realicemos esta multiplicación escalar. Entonces tendríamos 28 o 28 un veces 1 sobre la raíz cuadrada 2, 28 un veces negativo 1 sobre la raíz cuadrada 2. Over square root 2. Entonces, el componente x sería 28 dividido por la raíz cuadrada 2, y el componente y sería negativo 28 dividido por la raíz cuadrada 2. Entonces este sería el vector p en forma de componente. Podríamos racionalizar estos denominadores y luego simplificarlos, pero también quiero mostrar cómo se vería si encontramos estos valores de función trigonométrica utilizando el círculo unitario. Entonces, nuevamente, comencemos con el vector p igual, sabemos que será 28, y luego para el coseno 315 grados y el seno 315 grados, si uso el círculo unitario. Dado aquí, observe cómo se racionalizan los valores de la función trigonométrica, de modo que el coseno 315 grados es igual a la raíz cuadrada 2 y el seno 315 grados es igual a la raíz cuadrada negativa 2 dividida por 2. Entonces, son los mismos valores que encontramos aquí, es solo que están racionalizados en el círculo unitario. Entonces el resultado se verá diferente. Tendríamos 2 aquí y raíz cuadrada negativa 2 aquí. Y ahora, cuando multiplicamos o realizamos la multiplicación escalar, tendríamos 28 un veces la raíz cuadrada 2, y luego tendríamos 28 un veces la raíz cuadrada negativa 2. Y observe aquí podemos simplificar antes de multiplicar. Hay 2 en 2 y 2 en 28, y lo mismo aquí.
Entonces, el componente x sería 14 raíz cuadrada 2, y el componente y sería negativo 14 raíz cuadrada 2. Así que creo que es importante reconocer que estos dos vectores son equivalentes. Y de nuevo, si racionalizamos estos denominadores, también se simplificaría este resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.